Buen día, queridos alumnos. El día de hoy nos toca el tema generaciones de la computadora. Comencemos. La importancia de conocer cómo evolucionan las computadoras radica básicamente en la tecnología que utilizaban para ser construidas. En la actualidad tenemos máquinas para escritorio como la PC, máquinas portátiles como las laptops, máquinas que puedes tener en la palma de tu mano como una tablet o un celular. Esto no era así antes. En las primeras generaciones las computadoras eran enormes y emanaban mucho calor. En la actualidad las computadoras van disminuyendo su tamaño y con la ventaja de que se puede interconectar con cualquier otro dispositivo que tengas en tu hogar. Primera generación, 1940 a 1957. En este periodo las computadoras usaban tubos al vacío para conducir la electricidad. El uso de estos tubos hacía que las computadoras fueran enormes, voluminosas y costosas, porque los tubos tenían que ser continuamente reemplazados debido a que se quemaban con frecuencia. Hasta este tiempo, las computadoras fueron clasificadas por su dispositivo principal para el almacenaje en memoria. El diodo de tubo al vacío fue desarrollado por el físico inglés John Fleming en el año de 1904. Los tubos al vacío fueron utilizados para la construcción de las primeras enormes computadoras que aparecieron en esta primera generación. Ahora veamos las características generales de las computadoras construidas en la primera generación. Las computadoras funcionaban con válvulas o tubos al vacío. Usaban tarjetas perforadas para ingresar y programar los datos, así como cilindros magnéticos para almacenar la información. Se usaban solo en el ámbito científico y militar. Sus cartuchos eran sumamente grandes y su estructura pesaba toneladas. Usaban una gran cantidad de energía, por lo que generaban mucho calor. Por ello, se requerían también sistemas auxiliares de aire acondicionado. Cabe destacar que esta primera generación de computadoras inicia en plena Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial da inicio en 1939 y termina en 1945. La Mark I fue el primer computador electromecánico, construido por la empresa IBM y enviado a la Universidad de Harvard en 1947. Estuvo a cargo de este proyecto el científico estadounidense Howard Aiken. La construcción de esta computadora se basó en la máquina analítica de Charles Babbage, aquella máquina que no se pudo construir, pero quedó el diseño como parte de lo que vienen a ser el proceso de datos de las computadoras actuales. La Mark I entonces se utilizó básicamente para realizar estudios científicos dentro de la universidad. ENIAC, computadora constituida por tubos al vacío. Desprendían bastante calor y tenían una vida relativamente corta. Era una máquina grande y pesada, aproximadamente 30 toneladas. Este proyecto fue de la Universidad de Pensilvania y utilizaba 18.000 tubos al vacío. Esta computadora se creó en el año 1943 con el propósito de resolver los problemas de balística del ejército de Estados Unidos. Sin embargo, no se terminó de construir la máquina hasta 1946. La Z1 fue creada por el físico alemán Konrad Zuse en 1938. Fue la primera electrocomputadora mecánica programable. La programación de esta máquina era posible gracias a las cintas perforadas donde se alojaban las instrucciones. La Z1 fue la primera computadora libremente programable en el mundo que usó lógica booleana y números de punto flotante binarios. Sin embargo, no era confiable en la operación. Se terminó de construir en 1938 y se financió completamente con fondos privados. Esta computadora fue destruida en el bombardeo de Berlín en diciembre de 1943 durante la Segunda Guerra Mundial, con todos los planos
de su construcción. Posteriormente, Konrad Zuse construye la máquina Z2, Z3 y finaliza con la Z4, con muchos cambios en su construcción y diseño, pero todos en base a la Z1. En este caso, la Z4 tenía la entrada de datos a través de un teclado decimal o a través de tarjetas perforadas, y la salida era por una máquina de escribir. Esta máquina fue la primera en venderse en el mundo y fue utilizada hasta 1959 por multitud de instituciones en Europa. Las máquinas Colossus fueron los primeros dispositivos calculadores electrónicos usados por los británicos para leer las comunicaciones cifradas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Colossus fue uno de los primeros computadores digitales de la historia. El científico británico Alan Turing proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación para esta máquina Colossus. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en descifrar los códigos nazis, particularmente los de la máquina alemana Enigma. Se ha estimado que su trabajo acortó la duración de esa guerra entre 2 y 4 años. Por ello, Alan Turing es considerado el padre de la informática. EDVAC podría considerarse el primer ordenador con arquitectura von Neumann de la historia. Se construye en la Universidad de Cambridge por los diseñadores Presper Eckert y John Mauchly. Ambos estuvieron también en el proyecto ENIAC. Se les unió a este equipo de trabajo el gran matemático John von Neumann. Utilizó la tecnología de tubos al vacío. Cubría aproximadamente 45,5 metros cuadrados de superficie y pesaba unos 7.850 kilogramos. Poseía una memoria de 1000 palabras de 64 bits. Ejecutaba una suma en 864 microsegundos y una multiplicación en 2900 microsegundos. Los datos de entrada y salida eran operados mediante una cinta magnética y utilizaba el sistema binario. UNIVAC 1, computadora universal de la empresa Remington Rand. Fue diseñada principalmente por los mismos creadores de la ENIAC, John Eckert y John Mauchly. Utilizó también la tecnología de tubos al vacío, aproximadamente unos 5200 tubos. El primero de estos equipos fue vendido a la Oficina de Censos de los Estados Unidos. En total se fabricaron y entregaron 46 unidades. Poseía una memoria de 1000 palabras de 12 bits y realizaba 1905 operaciones por segundo. La entrada o el ingreso de datos se realizaba mediante tarjetas perforadas y la salida de datos se realizaba mediante un osciloscopio con unidades de tinta. El lenguaje de programación que utilizaban estas máquinas era conocido como lenguaje de máquina. Es aquel que en sus instrucciones ejerce un control directo sobre el hardware y está condicionado por la estructura física de la computadora que lo soporta. Utiliza básicamente el código binario, puros ceros y unos. Segunda generación. Se da entre 1958 a 1964. En las computadoras de la segunda generación se reemplazan los bulbos al vacío por los transistores. La comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, los cuales reciben el nombre de lenguajes de alto nivel. Las grandes empresas comenzaron a utilizar la computadora en tareas de almacenamiento, registro, manejo de inventarios, nómina y contabilidad. La tecnología que se utilizó en la segunda generación de computadoras se llama transistores.
El transistor fue creado por tres físicos: John Bardeen, Walter House Brattain y William Bradford Shockley, los tres apoyados bajo la empresa Bell. Los transistores son componentes electrónicos formados por materiales semiconductores, y gracias a ellos fue posible la construcción de receptores de radio portátiles y televisores. Desde entonces han facilitado el diseño de circuitos electrónicos de reducido tamaño. Características de la segunda generación de computadoras. Utilizaban transistores para el proceso de información por ser más rápidos, pequeños y confiables. Usaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario, en este caso memoria interna, y pequeños anillos magnéticos vinculados entre sí para almacenar información e instrucciones que viene a ser la programación. Como mejora, se desarrollaron los lenguajes de programación de alto nivel, llamados ALGOL, COBOL y FORTRAN. En esta segunda generación sobresalen las máquinas de la empresa IBM. La IBM 1401 trabajaba aún con tarjetas perforadas, además de una cinta magnética de entrada y salida de datos. La IBM 1620, aunque era una computadora digital, no era una computadora binaria, sino decimal. La IBM 7094 fue la primera máquina sobre la que se consiguió crear y modular una voz sintética. Luego aparecen las computadoras de la empresa CDC. La CDC 1604 es considerado el computador más rápido de su época y el primer ordenador de transistores de éxito comercial. El modelo CDC 3600 tenía 32.700 palabras de 48 bits de memoria y soportaba el compilador Fortran 66. El ciclo de almacenamiento oscilaba entre 1.5 a 0.8 microsegundos. Luego tenemos la UNIVAC 1108. Esta máquina fue una de las últimas de esta segunda generación y utilizó también circuitos integrados para registrar el almacenamiento. Tiene núcleos más pequeños y rápidos en su memoria principal. Se incorporaron registros base e instrucciones adicionales para el hardware. Los lenguajes de programación de la segunda generación son también conocidos como lenguajes de alto nivel. El primer lenguaje se llamó ALGOL. Este lenguaje no fue muy comercial, pero sí sentó las bases para los futuros lenguajes de programación como el lenguaje C o el lenguaje Pascal. El lenguaje COBOL tuvo un código muy sencillo basado en el idioma inglés y se utilizó básicamente en la gestión empresarial. El lenguaje Fortran es uno de los más fáciles de utilizar y por ello se podía instalar fácilmente en cualquier computadora. Se desarrolló básicamente para aplicaciones matemáticas y científicas. Tercera generación de computadoras, que abarca de 1964 a 1971. Las computadoras de esta generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, que son unas pastillas de silicio, en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura, logrando disminuir así el tamaño de las computadoras e incorporando la multiprogramación. Su uso revolucionó la forma de componer computadoras, vigente hasta hoy en día en la fabricación de celulares y calculadoras. La tecnología que se utilizó en la tercera generación fueron los circuitos integrados. El primer circuito integrado fue desarrollado en 1958 por el ingeniero estadounidense Jack Kilby, justo meses después de haber sido contratado por la firma Texas Instruments. Un circuito integrado, también conocido como chip, es una estructura de pequeñas dimensiones, hechas de materiales semiconductor. El primer chip fue hecho del mineral germanio. Posteriormente se utilizó el silicio
para los nuevos chips. Dentro de él se agrupaban 6 transistores en la base semiconductora. Los circuitos integrados se crearon en masa. Es así que eran muy eficientes porque su consumo de energía era mucho menor. Características generales de la tercera generación de computadoras. Se reduce el tamaño y espacio que ocupaban. Se reduce el consumo de energía eléctrica y emanación de calor. Se añade el teleproceso, es decir, el procesamiento de datos que provienen de las terminales de una CPU. Sumado al anterior, se añade la multiprogramación, es decir, el que dos o más procesos sean operados en simultáneo por la CPU. Se logra calcular el número pi arrojando más de 500.000 decimales. Como ejemplo de la tercera generación tenemos la IBM 360, cuyas características son circuitos integrados, menor consumo de energía y espacio, además de su alta compatibilidad. La PDP-8 fue la primera minicomputadora de éxito comercial debido a su bajo costo y alto volumen. Luego tenemos la PDP-11, que fue la primera minicomputadora en interconectar todos los elementos del sistema, procesador, memoria y periféricos a un único bus de comunicación. Cuarta generación de computadoras, que va desde 1971 a 1982. La denominada cuarta generación es el producto del microprocesador de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo posible la creación de las computadoras personales, PC, que se vuelven imprescindibles en nuestra sociedad, dándole la bienvenida a la revolución de la informática. La tecnología que se utiliza en la cuarta generación de computadoras se le conoce como microprocesador. Un microprocesador está compuesto de miles de millones de diminutos transistores. Estos actúan como unidades muy básicas de procesamiento, que al combinarse son capaces de llevar a cabo todas las operaciones que realiza una computadora personal. Está constituido por una unidad de control, registros, una unidad aritmético-lógica y una unidad de cálculo en coma flotante, así como también de el área denominada CPU. Por ello, al microprocesador también se le conoce como el cerebro de la computadora. Características de la cuarta generación de computadoras. Con ella aparecen los microprocesadores de circuitos integrados. Su tamaño pequeño las hacía más portátiles y disponibles para ser usadas por la comunidad civil. En sus últimas versiones se introdujeron el mouse y la interfaz gráfica como sistemas más amigables para el usuario común. Empezaron a ser producidas comercialmente. Las computadoras antiguamente eran de uso militar y científico. Por ello, las PCs o computadoras personales fueron una respuesta para facilitar la vida diaria de las personas. La empresa Intel fue la encargada del desarrollo del primer microprocesador, el cual llamó Intel 4004. Luego Intel saca el microprocesador 8008 y su capacidad de cálculo era de unas 80.000 instrucciones por segundo. En las PCs se utiliza la multiprogramación. Quiere decir que se podían realizar dos o más procesos al mismo tiempo dentro de la memoria de la computadora. En esta cuarta generación aparecen las famosas empresas de cómputo. La primera, Microsoft Corporation, fundada el 4 de abril de 1975 por Bill Gates, Steve Ballmer y Paul Allen. La segunda es la empresa informática Apple Computer,
fundada el 1 de abril de 1976 por Steve Jobs y Steven Wozniak. La primera computadora de producción masiva hecha por Apple Computer fue la Apple II. Luego, la empresa IBM saca la IBM PC modelo 5150, que viene a ser la versión original y el progenitor de las plataformas de hardware compatible de IBM. Quinta generación de computadoras, que va de 1982 hasta nuestros días. Los dispositivos generados poseen la particularidad en común de estar destinados para el consumo personal, lo que ha llevado a que sean simplificados, pero a la vez capaces de realizar varias funciones al mismo tiempo. También el aprovechamiento del Internet para el uso de la conectividad y la inteligencia artificial. Características de la quinta generación de computadoras. Se busca miniaturizar los elementos del computador. Por ello aparecen las laptops, las tablets, los celulares. Se prepara las computadoras para ser conectadas en red. Se desarrolla la inteligencia artificial y los dispositivos de almacenamiento externo, expandiéndose de igual modo la multimedia. Adecuación hacia el Internet para incrementar su funcionalidad y avances notables en memoria y microprocesadores. Aparecen computadoras mucho más pequeñas, como la computadora portátil de mano, o también conocida como micro PC. Las computadoras portátiles o laptops, que son livianas y presentan el teclado integrado, un panel táctil para manejar el puntero en lugar del ratón, entre otras características. Las tablets, que es un tipo de computadora portátil de mayor tamaño que un smartphone, que tienen pantalla táctil que interactúa primordialmente con los dedos, sin necesidad de teclado físico ni ratón. Los smartphones son teléfonos móviles que incorporan mucha capacidad de procesamiento. Se les considera como computadoras de bolsillo. Internet o red de redes se define como una red global de redes de dispositivos cuya finalidad es permitir el intercambio libre de información entre todos los usuarios. Y lo más notable de esta generación es el trabajo de la inteligencia artificial, que es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano para tomar decisiones y solucionar problemas. Por último, y lo más actual, tenemos el Internet de las cosas. Se trata de una red que interconecta objetos físicos valiéndose del Internet. Dichos objetos se valen de sistemas embebidos, o lo que es lo mismo, hardware especializado que le permite no solo la conectividad al Internet, sino que además programa eventos específicos en función de las tareas que le sean dictadas remotamente. Espero te haya gustado conocer un poquito más sobre la evolución de las computadoras. Nos vemos en el siguiente tema.